Bien, amados hermanos, entonces les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Algunos dicen que el libro original era los Hechos del Espíritu Santo, pero es lo que tenemos. Y vamos a leer el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, que trata el concilio que no se debió dar nunca, el concilio de Jerusalén. Vamos entonces a leer y ustedes se darán cuenta de por qué le estoy diciendo esta cosa. En el capítulo 15, versículo 1, bueno, un recuento sencillo. Recuérdense que Pablo y Bernabé salieron de Antioquía en el primer viaje misionero. Anduvieron por varios lugares. Marco miró para atrás, no quiso quedarse. Hasta el capítulo 14 dimos, entonces en el 14 empezamos con Pablo y Bernabé en Iconio. De ahí seguimos, fue apedreado en Listra, predicó mucho tiempo en Listra y en Derbe. Para que ustedes tengan idea, cuando venga el otro viaje misionero, van a poder entender por qué en Listra y Derbe había una familia donde había un joven llamado Timoteo que se había convertido, y había una mamá llamada Eunice y una abuela llamada Loida, que no se sabe de dónde salieron. Porque ¿de dónde salieron? Bueno, salieron de esta predicación, aunque en este momento Pablo no lo sabía, ni Lucas, para ponerlo ya. Timoteo y su familia estaban llamados por el Señor. Así que vamos para allá. Llegaron a Antioquía, regresaron para atrás, vinieron muy contentos. Así que a todo el mundo le contaban las cosas que habían ocurrido. En el 14:27 dice: habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y ahí se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Todo el mundo contentísimo, todo el mundo alegre, y porque la gente se habían convertido al evangelio. Pero aquí habían una gente que no estaba muy contenta. Vamos a ver. Entonces algunos que venían de Judea, acuérdense que estamos hablando de Antioquía, a orilla del mar del Mediterráneo, y ahí está la sede ahora, la nueva sede, y Judea está allá abajo, Jerusalén, Judea, allí todavía siguen los apóstoles, todavía sigue la iglesia primitiva. Entonces algunos que venían de allí acá enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Si alguien enseña esto como una doctrina neotestamentaria que se estaba enseñando a la iglesia, le voy a decir que está equivocado, porque esta gente fueron los que formaron el barullo. Y van a oírlo después. Como Pablo y Bernabé tuvieran una gran discusión y contienda, no pequeña, con ellos, con esto que decían que tenían que circuncidarse y tenían que guardar la ley. Entonces, lo cierto es que dice, no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Se dice subieron porque es una cuestión de latitud de la montaña. Ellos estaban más bien en un llano. A los apóstoles, a los ancianos, tenían que llegar allá, ver qué estaba pasando, y que ellos tenían que decidir quién era quien tenía la razón. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, pasaron por Samaria. Ellos van bajando, buscando allá Jerusalén, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo. Todo el mundo que lo veía, era una fiesta. Los gentiles se convirtieron, era una gran noticia. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Aquí no hay mucho gozo. ¿Por qué? Porque había una murmuración. Vamos a ver. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, eran fariseos que se convirtieron, y ahora lo que me llama la atención, yo no me había fijado, de verdad que no, de la secta de los fariseos que habían creído. Estamos hablando de que eran fariseos, saduceos, herodianos, escribas,
Pero vaya, se supone que cuando se convertían, pues eran cristianos. Nada más, todos parejos. Pero aquí parece que los fariseos que se convirtieron hicieron su élite. La gente más apegada a la ley, hicieron una élite. Empezaron a hablar, oye, esto se va a ir de las manos, esto no puede ser, a los gentiles los están tratando como iguales, bla, bla, bla. Entonces, ¿por qué lo creo así? Porque oiga lo que dice el 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ¿en qué quedamos? Eran de la secta de los fariseos, pero se acabó la secta, ¿no? Pero eran esos que habían creído, parece que se juntaron, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Esto era una bomba. ¿Por qué razón? Porque nadie nunca había dicho eso. La iglesia de Jerusalén se formó y los que fueron a predicar, se recuerdan que en Pentecostés se reunieron gente de 15 naciones, y allí se dio el evangelio, Pedro predicó, multitud se convirtieron y después regresaron a su tierra. Pero nadie dijo esto. Esto es una cosa nueva que está saliendo ahora. Y se reunieron los apóstoles, versículo 6, y los ancianos para conocer este asunto. Esos llegaron allá a Antioquía y formaron un barullo allá, y por eso es que Pablo y Bernabé vienen ahora, vamos a hablar con la mata, vamos a ver la gente. Y después de mucha discusión, que no iba para ningún lado aquello, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos. Así que ahora tenemos a Pedro defendiendo a Pablo. Pedro había tenido también su problema. Cuando Pedro va en casa de allá a Cesarea, en casa de Cornelio, ustedes no se recuerdan que Pablo estaba en Jope, lo mandaron a buscar, fue allá, predicó, la gente se convirtió en masa, y cuando Pedro llega a la iglesia de Jerusalén, trajo 6 hermanos con él para aclarar las cosas, y entonces lo enfrentaron, ha ido con un hombre circunciso, bla, 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 y tuvo que dar razones de que allá la gente se habían convertido y que habían ocurrido todos los mismos hechos que pasaron allí en Pentecostés. Entonces, tuvieron que admitirlo. Ahora están haciendo lo mismo de nuevo. Tal vez la misma gente. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Porque fue así. Pedro estaba en casa ahí, fue allá a Cornelio, porque Cornelio, el ángel, le dijo, oye, manda a buscar a Pedro. Así que Pedro fue, en este caso, el primero que le habló allá en Cesarea. Ahora, y Dios que conoce los corazones les dio el testimonio dándole al Espíritu Santo lo mismo que nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, por eso yo le decía que los acontecimientos de Cesarea tenían que ser iguales, exactamente iguales, si no, no tenían manera de decir que era lo mismo. Ahora, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué quieren ponerle este yugo? Decía yugo porque en realidad la ley de Moisés tenía tantos pormenores que era imposible cumplirlos todos. Y el problema está que la ley decía que el que incumplía una sola cosita de la ley era causante de toda la ley, estaba en contra de él, así que solamente con una cosa que incumpliera, ya con eso te hacía reo de toda la ley. Así que nosotros no pudimos, nosotros no lo hicimos. La iglesia de Jerusalén no se formó con esos parámetros. No le dijeron a la gente, a los que estaban escuchando y a los que se reunieron con ellos, no le estaban diciendo de que tenían que cumplir la ley. No, ellos habían estado cumpliendo la ley. Pablo había sido un maestro de la ley y no se había convertido. Así que entiendan esto. Pedro saca la cara. Y entonces Pedro sigue diciendo, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Tengo amigos adventistas que de verdad pasamos situaciones difíciles juntos, estuvimos lo más, hasta cantamos juntos en un cuarteto. Y claro, a la hora de discutir acerca de doctrina,
Elena White y Edmund Miller, que vivieron por los 1600 y algo, ellos crearon una denominación llamada Adventista del Séptimo Día, que tenía el principio de tratar de guardar el sábado y algunos aspectos de la ley. Esto nos dividió, sobre todo estaban anunciando la segunda venida de Cristo, que no, como no ocurrió y también los testigos de Jehová lo hicieron igual, bueno, pues muchas personas se desencantaron y no siguieron por la secta. Pero ese es el principio básico, que había que cumplir la ley. Sin embargo, lo que Pedro está diciendo aquí, que estaban tentando a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia, no por la ley, dice Juan, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No es que yo no tenga ley. Pablo decía, no es que yo estoy sin ley, pero yo estoy por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me libró de la ley del pecado y la muerte. Y es mucho más difícil no poder mirar a una mujer que no adulterar con ella. El adulterio es una acción, pero no mirarla ni siquiera es mucho más difícil. Así que le estoy diciendo de que Pedro sacó la cara y entonces toda la multitud cayó y entonces Pablo y Bernabé pudieron decir algo. Pablo y Bernabé hablaron, contaron cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, el hermano del Señor, el otro Jacobo había muerto por, ¿se acuerdan? Herodes lo mató. En el capítulo 12. Varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer esto desde tiempos antiguos. Así que siempre el plan de Dios fue restaurar la raza humana. Es la raza la que cae en el huerto del Edén. Adán y Eva no representaban al pueblo judío, sino representaban a toda la humanidad. Y el plan era llenar el mundo, la tierra, y sojuzgarla, no Israel, no un pedacito. Cuando ellos pecan es toda la tierra que está afectada por el pecado humano. Entonces, la restauración del planeta Tierra viene a través de Jesucristo. Jesucristo es el Salvador de todos los hombres. Y ellos todavía estaban pensando de que el Evangelio era un pedazo del judaísmo y que en realidad Jesucristo era solamente el Mesías de ellos. Estaban cortos de visión. Ahora, después que Pablo y Bernabé contaron, dice el versículo 14, Simón ha contado como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Entonces leyó las palabras de Amós. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, decía Jacobo, que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de fornicación, de contaminaciones de los ídolos, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad, si no tuviera Moisés, si no hubiese sinagoga, pues tal vez la cosa no era, pero como había sinagoga y Moisés tenía en cada ciudad quien lo predicara en la sinagoga, donde era leído cada día de reposo, entonces eso deberían de hacerlo para no crear conflictos y para que el evangelio pudiera llegar a todo el mundo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, que después se va con Pablo, varones principales entre los hermanos. Parece que esta gente eran, vamos a decir, de la gente de más renombre, de los que tenían más fama, de personas fieles, en fin, tenían esa situación que la gente los respetaba. Y escribir por conducto de ellos a la gente de Antioquía, oigan la carta, oiganla, dice,
los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Esa era, digamos, el empiezo de la carta. Escuchen, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. Así que la carta ya empieza desestimando lo que los otros habían dicho, de que tenían que cumplir la ley. Así que esta es una carta de los apóstoles, desestimando lo que estaban haciendo los otros allá, diciendo de que tenían que circuncidarse y que tenían que guardar la ley. No, no era así. Nos ha parecido bien, nosotros no les dimos un orden y los han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y a guardar la ley. Que estas dos cosas no van, ni circuncisión ni guardar la ley de Moisés. Porque hay algunos que no leen ese versículo tan clarito que está. ¿Okay? No dimos orden. Han salido a nosotros, pero nosotros no le dimos orden. Han inquietado al grupo de ustedes, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y a guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones a enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Léase entre líneas que le están dando el honor a Pablo y a Bernabé, para que si aquella gente los trataron de bajar y decir que no eran nadie, están reconocidos por los apóstoles. Nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que las cosas necesarias, que os atengáis a lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis pasarlo bien. Hace años, siendo pastor en La Palma, en Pinar del Río, nos visitó un pastor que iba a predicar y teníamos pollo, pero yo nunca pude matar un pollito. Perdone, pero yo nunca maté un pollo. Había siempre algunos campesinos, algún amigo, algún hermano que los mataba, pero yo no los podía matar, ni de torcer la cabeza, ni cortarse, ni nada. Yo no los podía. Me los podía comer un poco, era muy amante del pollo, pero me los comía, pero no me gustaba matarlos. Y llega el pastor y entonces dice, bueno, por favor, si es pollo, yo quisiera matarlo yo. No hay ningún problema con eso. No, es que yo quiero cortarle la cabeza y desangrarlo. Bueno, porque estaba pensando en la ley de Moisés, en que había que desangrar, la sangre había que verterla, taparla, bla, bla, bla. Como si todavía nosotros estuviéramos bajo el régimen de la letra de la ley, cuando en realidad el velo del templo se rompió cuando Jesucristo murió, dando a entender, al verse el arca y todas esas cosas, que los sacerdotes ya no podían entrar allí, que aquello estaba abierto, el camino estaba abierto para todo el mundo. Ahora Cristo tenía un sacerdocio eterno y por lo tanto no hacía falta ni sacerdotes, ya no hay sacerdotes. Cualquiera que se llame sacerdote por ahí está usurpando el nombre, porque ya no hay sacrificio que presentar. El sacrificio perfecto y para siempre fue Jesucristo, dice Hebreos, que de una vez, con un solo sacrificio, hizo santos a los que se acercan al culto de Jesucristo. Así que lo importante era la sangre de Cristo. Pero yo, teniendo Romanos 14, de no discutir de este asunto, que hay algunas cosas de conciencia, como a mí me daba igual con la cabeza retorcida que con un electric shock, cualquier cosa me lo iba a comer de todas maneras igual, lo dejamos para que él le cortara la cabeza. Por me pareció que era más inhumano, porque el animalito saltaba, brincaba, echó sangre por todas partes. Pero bueno, tranquilo, nosotros
no hicimos ningún conflicto, de todas maneras eso era una cosa secundaria. Pero nada más que les digo para que se den cuenta que es cuestión de criterios. A veces hay quien coge una jota o una tilde, sin embargo el Señor rompió el velo del templo, de arriba abajo, con esto dando a entender que el mundo de los sacrificios se había acabado con el sacrificio perfecto de Jesucristo. Y con la sangre, ya no de los animales, la sangre perfecta y eterna de Cristo Jesús sobre el madero de la cruz. Así que seguimos adelante. Ya ellos mandaron la carta y le dijeron que no, que eso no salió de ellos, que ellos no tenían nada que ver con eso. Y confirmaron a los hermanos, se pusieron contentos. Dice que consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, Judas y Silas, que fueron de parte de los apóstoles. Y pasaron algún tiempo allí, fueron despedidos en paz para regresar a Jerusalén, pero Silas se quedó. Oigan esto. Silas le pareció bien quedarse allí. Y Pablo y Bernabé se quedaron allí en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Ahora bien, en el versículo 35 viene un hecho que se presenta a veces entre los líderes. Los líderes a veces amamos tanto la obra que a veces hay disparidad de criterios del liderazgo. No es que unos no amen al Señor y otros sí, sino que a veces ha habido discusiones sobre el nombre que se le va a poner a un departamento misionero, sobre por qué parte se va a hacer una puerta o la entrada de una iglesia que se va a construir. Y estas cosas pues a veces dividen a los creyentes y a veces hasta se pierden oportunidades. Ahora, dice la Biblia, Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. ¿Cómo ocurrió esto? Dos amigos se separaron. Después de algunos días, versículo 36, Pablo le dijo a Bernabé, oye Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos esos que donde estuvimos y todas las cosas maravillosas, vayamos a las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo está esa gente. Bernabé le dijo, oh maravilla, qué bueno, vamos para allá, vamos a llevar a Marcos con nosotros. Entonces dice la Biblia, lea entre líneas, pero Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé se fue con Marcos y navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos y la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Como yo lo veo es que Pablo dijo, no, yo no voy a llevar al muchacho porque él estaba tiernecito y resulta que nos abandonó allá y vino para acá. Y todavía no sé si está fuerte ya para esta lucha, después de que quede pedrada, meterme en la cárcel, mil cosas, eso estaba claro. Y Bernabé era su sobrino. ¿Sabes? Bernabé tomó un pobrecito, que es que muchacho, que hay que darle la oportunidad. También tenía razón. Y el asunto fue que no pudieron ponerse de acuerdo y decidieron Pablo salir con Bernabé salir con Marcos y Pablo salir con Silas. Bueno, dicen algunos hermanos que por esta discusión hubo entonces dos matrimonios misioneros. Digamos, perdón la palabra matrimonio, dos parejas misioneras, salió una pareja por aquí, una pareja por allá, entonces fueron 4 misioneros en vez de 2. Dicen algunos, ¿no? Romanos 8:28 se cumplió, todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Sin embargo, si usted lee entre líneas, va a decir que Bernabé salió para Chipre, pero dice aquí, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Para mí, que los que llevaron la oficialidad
en el viaje misionero fueron Pablo y Silas, que esperaron la bendición de la iglesia, que la iglesia oró por ellos, que la iglesia los encomendó y los presentó delante del Señor y oró por ellos. Marco parece que salió tan berreado y salió, dice, Bernabé y Marcos, que por cierto es Juan el verdadero nombre. Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Así que Bernabé se fue. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, así como dice, cuentamente. Y en el caso de Pablo, dice Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos. Encomendado por los hermanos, navegó para Chipre. Encomendado por los hermanos, navegó para Chipre. Parece que este cogió y, pues vamos a Bernabé. Y lo cierto fue que tampoco se dice mucho de lo que hicieron. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos y la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Así que al fin, al cabo, el propósito, quien lo cumplió fue Pablo y su nuevo amigo Silas, que les va a tocar la dura en el próximo capítulo, en el 16. Recuérdense que en el 16 ocurren cosas raras. Uno, que un discípulo apareció de la nada, un muchacho convertido con una fe extraordinaria, todo el mundo hablaba de él. Ese muchacho se llamaba Timoteo. Parece que fue cuando Pablo, se recuerda que le estuve diciendo, en Listra y Derbe predicó el evangelio. La otra cosa es que iban a caer presos. Así que si llegan a llevarse a Marcos, que Marcos parece que estaba un poco más flojo, hubiese salido corriendo a la puerta de la cárcel para atrás. Me lo hubieran matado. Así que este es el capítulo 15. Ahora bien, algunas consideraciones. Número 1, hicieron otro concilio por salir a predicarse el evangelio, que es cumplir la gran comisión. Así que Jesús dijo, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Pedro sale de Cesarea, lo llaman contra ven acá, cómo tú saliste para allá y por qué. Pedro tuvo que explicarse. Pablo va de Antioquía para el Allende de los Mares, el mundo grecorromano. Oye, ven acá, porque tú fuiste, eso está mal hecho, bla, bla, bla. Así que mi pregunta, que le escribo en un folleto que escribí de la vida misionera en el mundo greco-romano, los avivamientos después de los apóstoles, ¿creen ustedes que con esa manera de pensar los apóstoles iban a cumplir la gran comisión? ¿Cuándo? ¿Qué tiempo iban a demorar? Porque si ya va uno y lo llaman a contar, va el otro y lo llaman a contar, entonces quiere decir que había gente que estaban dominando la opinión pública de los apóstoles, que no estaban claros con lo que el Señor les mandó de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Estaban oscuros. Decía que eso no debió pasar nunca, porque más bien lo que debían haber estado dispuestos a llevar el evangelio. Y estaba en esta semana, hice este resumen de la vida de Guillermo Carey, lo hice para el seminario, y a mí me encanta la vida de Guillermo Carey, es una de las vidas que me inspiraron cuando estaba en el seminario. Y hay un momento en la vida de Carey, a Carey le toca sentir el llamado a las misiones en una época que Inglaterra estaba, más bien los pastores bautistas estaban dirigidos bajo la mentalidad del calvinismo. Y dice el libro de Hillis, que es el libro del seminario de ética, dice, Hume y Voltaire estaban dañando los postulados de la fe cristiana y por el otro lado estaba cayendo la falta de fe, la tristeza de la injusticia, el maltrato y algo que no producía acción. Sobre esto Giles comenta, escribo yo, pero ahora la cita es de Giles. Los hipercalvinistas tomaron la soberanía de Dios e insistieron que todo estaba predeterminado por Él y que el ser humano no tenía poder para cambiar lo que Dios había decidido. Esta herejía apagó el fervor evangelístico por 2 siglos, hasta que Guillermo Carey estuvo listo para cuestionar estos conceptos fatalistas.
Bueno, algunos se piensan que eso tiene la aprobación mundial y que eso es la onda que hay que seguir. Pues mire, en el seminario teológico de Southwestern, en la cátedra de ética, el libro, este famoso autor bautista, expone eso como algo que quitó el fervor misionero por 2 siglos hasta que Guillermo Carey se atrevió. Que por cierto, es simpático la manera en que Carey quería ir a los paganos y vamos a hacer una sociedad misionera y había un anciano muy reconocido, Ryland, y él le dijo, muchachos, siéntese, cuando Dios quiera salvar a los paganos, lo hará sin nuestro concurso. Pero Carey seguía insistiendo, él sentía en el corazón, tenía el diario de David Brainerd y tenía los viajes del corazón del capitán Cook y tenía un gran aprecio hacia los viajes de Colón, en fin, él tenía un espíritu aventurero, él entendía que sentía el fuego de que había que predicarles el evangelio a la gente porque si no, no se iban a convertir, no se le podía dejar a Dios cuando Dios se lo había puesto a ellos. Entonces, en esa reunión de pastores bautistas de North Tampon, como ya le estaba fastidiando ahí, entonces le dijeron, bueno, está bien, escribe eso, lo que tú quieras, haz una ponencia, haz un trabajo, lo presentas y lo discutimos. Y efectivamente él lo presentó. El trabajo se llama La investigación, hay muy pocas personas que lo conocen, pero les voy a decir de qué trataba. El folleto de Carey tenía un orden lógico, solamente 3 proposiciones y estaba tomada de la Gran Comisión de Mateo 28, 19 y 20. En esta investigación, Carey hacía 3 preguntas a los pastores bautistas reunidos allí. Número 1, la fórmula trinitaria que indica el bautismo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bautizar en ese nombre, ¿era solo para los apóstoles o para todos nosotros? La respuesta fue que ellos unánimes dijeron, para todos. Es que ningún bautista iba a decir lo contrario. Decir que no era que ya no podían bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Segunda pregunta. La presencia del Señor prometida en la Gran Comisión todos los días hasta el fin. Recuérdense que dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él les dice, esa seguridad y esa promesa, ¿era solo para los apóstoles o para todos nosotros? Entonces dice, nadie diría que la promesa no nos alcanzaba a nosotros. Y entonces dijeron, para todos. Entonces ahí fue donde perdieron la batalla. Entonces, dice él en tercer punto, la orden de ir y hacer discípulos a todas las naciones, que es como empieza la Gran Comisión, y que origina estas respuestas, también debe ser para todos nosotros. Si es nuestra la bendición de que Dios va, si es nuestro el bautismo, es nuestra también la comisión. Hubo un silencio, todo el mundo se quedó frío, los había atrapado, no había manera de escaparse. Con todo y eso, algunos trataron de decir, bueno, está bien, vamos a ver más para adelante. Pero había un pastor grande, macizo, dice que había sido jugador del fútbol inglés, de rugby, y dice que era muy amigo de Carey y un predicador fogoso, un hombre que amaba las almas. Y dice que Carey lo vio, estaba en el primer banco, lo tomó por el brazo y le dijo, hermano, no se va a hacer nada tampoco ahora. Y dice que Fuller vio en el rostro de Carey, casi como si estuviera loco, vio tanta pasión y tanto poder, que Fuller dijo, estoy con él. ¡Ay! Aquel grupo dijo, contra Carey, que era el joven arrebatado, podía enfrentarse, pero no contra Carey y Fuller, era demasiado. Aquel día se acordó hacer la sociedad misionera de North Tampon para predicar el evangelio a los paganos. Y cuando metieron en el bolsillo y hicieron una ofrenda, fueron 5 chelines, 7 peniques, una cosa así, 5 libras, 7 chelines, 3 peniques, una cosa así.
de la sociedad misionera que iba a predicar el evangelio, iba a ganar multitudes en la India y que iba a inspirar, como hizo Lutero Rice y Adoniram Judson Gordon, cuando vieron este movimiento y quisieron predicar también, y ellos fueron los que inspiraron a los bautistas aquí en Estados Unidos para hacer también una sociedad misionera. Entonces, aquello surgió casi a presión. Igual que el Concilio de Jerusalén, igual que el Concilio de Jerusalén en el capítulo 11 contra Pedro, el Concilio de Jerusalén. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué lo bueno no sale suave? ¿Por qué lo bueno hay que luchar? Salmo 126:6 es la respuesta. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Carey pasó 40 años en la India. Vio morir a 2 hijos. Vio morir a su esposa loca. Fueron perseguidos. Fueron masacrados desde el punto de vista humano. Los consideraron como nada. Y poco a poco, con amor del Señor, fue explicándole y mostrando a aquella gente que él no tenía un sentimiento colonialista ni los quería presionar, sino venía a ser un amigo. Tradujo el Ramayana al idioma hindustán, creó el primer leprosorio, creó la universidad, eliminó la quema de las viudas, las muchachitas jóvenes, había que quemarlas sobre la tumba del esposo cuando el esposo moría, casi siempre un señor de estos ancianos. Creó el predicar, que las castas pudieran relacionarse, y poco a poco fue abriéndose paso hasta que un día se bautizó. 7 años más tarde, tuvo que esperar 7 años, y John Thomas, el médico que estaba antes que él, 15 años para que se bautizara uno, mis hermanos. ¿Verdad que uno a veces dice, oh Señor, estaban metidos en medio de la fiebre? Cuando tenía 22 años, le dio una fiebre que se murió su hijita y él se quedó calvo. Qué cosas más terribles. Los que eran iguales que ellos, los perseguían porque no tenían la fe bautista. Así que, mis queridos hermanos, la obra misionera no va a venir suavecita. La obra misionera va a haber que enfrentarse a las dificultades. Habrá que ir andando y llorando. Habrá que tomar la senda estrecha. Habrá que enfrentar concilios como este que trataba de parar a los cristianos. Quizás algún gobierno ha tratado de parar a los cristianos. Nosotros vivimos eso. Nos mandaron a Lomar, fuimos presos políticos, metieron 53 pastores en la cárcel en el año 65, pero no se paró el evangelio. Y en el 2018, 2019, cuando fuimos a la Convención Bautista de Cuba Occidental, vimos que de las 87 iglesias que dejamos había 1000, y que aquello no cabía, los jóvenes por todas las paredes, por todos los pisos, aquello del Calvario. El evangelio es poderoso. Es la semilla que crece sin que sepas cómo. Pero el grano tiene que caer en la tierra. Alguien tiene que darlo. Estamos responsabilizados, tú y yo. Tenemos que dar la semilla. Y después que la das, por eso te recomiendo tratados en el bolsillo, entregar tratados a las personas que no conozcas, darle una opción, darle la oportunidad de que sean salvos. Y el Señor hará una obra tal vez que ni siquiera te puedas imaginar. Alguna persona algún día te dirá, óigame, usted sabe que usted me regaló un tratadito que hizo que toda mi familia se convirtiera. Ese día usted va a ser el hombre más feliz o la mujer más feliz de este planeta. Que el Señor les bendiga, es nuestro deseo. Adelante, y vamos a seguir con Hechos de los Apóstoles. Ahora viene la mala, ahora van a ir a la cárcel, ahora vienen las cosas que ocurrieron después. Les esperamos, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Madres, que Dios les bendiga en este día maravilloso que ustedes han cumplido, y nosotros estamos seguros de que esta palabra en este estudio bíblico y en los otros que vengan, pues seguiremos enseñando el evangelio a la gente. Oremos y vamos a pedirle a Dios su bendición. Padre, gracias por la bendición tuya de este estudio, por estos hombres y mujeres que abrieron el camino, el surco, a veces con sus propias manos, viendo la sangre de su familia
Gracias, ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto para ir en tu nombre. Padre, perdónanos las veces que no lo hemos hecho. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Nos vemos el próximo domingo.